Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Cuidar el corazón cuando hay diabetes y obesidad. Amigas, amigos, bienvenidas sean todos a este programa que va a ser previamente grabado y siempre preocupados por nuestra salud, invitando especialistas que nos hablan de las diferentes disciplinas. Y hoy vamos a conversar con el doctor Hugo Radillo Alba, cardiólogo. Él es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, internista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, cardiólogo clínico certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología, autor también de varios libros y artículos científicos, así como creador de contenidos de divulgación científica. Vamos a conversar con el médico cardiólogo sobre esta estrecha relación entre la obesidad, la diabetes y la salud del corazón. Y también está mi compañera Gisela Ayala. ¿Qué tal, Gisela? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Pero antes de entrar a esta conversación con nuestro invitado el día de hoy, con el doctor Hugo Radillo Alba, cardiólogo, vamos a tener nuestra cápsula que introduce al tema que vamos a tratar el día de hoy. El corazón trabaja sin descanso, late unas 100,000 veces al día y bombea sangre a todo el cuerpo para llevar oxígeno y nutrimentos a cada célula. Para cumplir esa tarea, necesita vasos sanguíneos sanos y un metabolismo que funcione de manera equilibrada. Pero cuando aparecen problemas como la obesidad o la diabetes, ese equilibrio puede empezar a cambiar. La obesidad no es solamente una cuestión estética o de peso corporal. Es una condición compleja que implica alteraciones en el metabolismo, en la inflamación del organismo y en la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Cuando el exceso de grasa corporal se mantiene durante años, el organismo entra en un estado de estrés metabólico. Ese estrés afecta múltiples sistemas del cuerpo, entre ellos el sistema cardiovascular. Por otra parte, la diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo tiene dificultades para regular los niveles de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa permanece elevada durante largos periodos, puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, y cuando los vasos sanguíneos se dañan, el corazón tiene que trabajar en condiciones más difíciles. Por eso, la relación entre obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular es muy estrecha. La buena noticia es que hoy sabemos mucho más que antes sobre cómo proteger el corazón. Los avances en la medicina, en la nutrición y en la prevención han permitido entender mejor cómo reducir y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes y obesidad. Pero para aprovechar ese conocimiento, es fundamental contar con información clara y confiable. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar con un experto en cardiología acerca de esta relación entre obesidad, diabetes y salud del corazón. Vamos a explorar por qué estas condiciones están conectadas, qué ocurre dentro del organismo y qué estrategias pueden ayudar a proteger la salud cardiovascular. Le invitamos a que escuche la entrevista que hemos preparado para usted con un experto en el tema. No olvide consultar a su médico para que reciba una atención personalizada. Y bueno, vamos a platicar con nuestro invitado, doctor Hugo Radillo Alba. También nos acompaña, como decía, Gisela Ayala. Estamos en esta grabación previamente
hecha. Y doctor, quisiéramos primero preguntarle qué es la obesidad desde el punto de vista médico y por qué hoy se considera una enfermedad. Muy bien, gran pregunta. A lo mejor al auditor le va a sorprender que antes no se consideraba como tal como una enfermedad, a pesar de que, pues, el sentido común diría, no, pues es que sí lo es. Y el tema es que hubieron tantos términos, condición, factor de riesgo, y pues bueno, ya sabemos que es un poquito de todo. Definir obesidad actualmente es una tarea cada vez más sencilla porque la entendemos un poco mejor. Nos quedan dudas de varias cosas, pero para fines prácticos, hablar de obesidad es hablar de un incremento de la adiposidad. Así de sencillo. ¿Qué es esto? Que la forma en la que tu cuerpo va a estar almacenando y utilizando grasita se va a corromper a grado tal de que vamos a almacenar ahora grasa en lugares donde no deberían. En medicina le decimos sitios ectópicos de reposo de grasa. Y la forma en la que vamos a utilizar esta grasita para generar energía, hormonas y demás cosas se va a entorpecer con el paso del tiempo. Esto genera inflamación, pero no inflamación como que te caes y te sale un chipote o algo por el estilo, no. Hablamos de una reacción inflamatoria mediada por células de la inmunidad que tenemos todos nosotros, que a manera que se va incrementando con esta expansión del tejido adiposo, con este incremento de la grasita, pues esa inflamación empieza a afectar en mayor o menor medida, pocos o muchos, a veces de forma individual, a veces al mismo tiempo, a varios órganos y sistemas. Por eso ya la consideramos como una enfermedad. Porque si bien antes decimos, bueno, es un factor de riesgo, tienes más de este peso, tienes más de esta índice de masa corporal y se pueden asociar ciertas enfermedades, ¿no? Ahora ya vimos que más que una asociación es casi una causa dependiendo del caso. Entonces, por eso ya la consideramos como una enfermedad. Porque con ciertas, vamos a decir, particularidades que originan una condición empieza a causar estragos en el cuerpo. Entonces, eso es suficiente para decirle enfermedad y no solo eso, enfermedad crónica. Con el paso del tiempo, esto solamente se va a hacer peor. Por eso la importancia de diagnosticarla y definirla temprano para poderla atacar lo más pronto posible. Sí, justamente, doctor Radillo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa grabado. Y pues sí, Maru, doctor, justamente nuestros escuchas, seguramente que estuvieron al tanto, el pasado 4 de marzo se conmemoró justamente el Día Mundial de la Obesidad y se habló de lo que el doctor Radillo está comentando ahora, de que es una enfermedad, pero algo que también es sumamente importante, así como lo menciona, es que ya estamos pasando de considerarlo un tema meramente estético a una condición que es lo que hoy nos ocupa, que puede afectar muchos órganos. Por eso el experto de esta tarde es un especialista en cardiología. Y a mí me gustaría, doctor Radillo, que nos explicara a la audiencia, a Maru y a mí, qué es lo que ocurre en el organismo cuando esta adiposidad, esta grasa en exceso, se encuentra en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo afecta? Muy bien, pues vámonos desde el inicio. Lo normal sería que nosotros, hombres y mujeres, a lo largo de nuestras diferentes etapas de desarrollo, lo normal es que sí tengamos sitios donde la grasita se tiene que depositar para utilizarse. La vamos a usar para generar calor, para producir algunas hormonas, un montón de procesos bioquímicos. Cuando se empieza a depositar, a generar grasa en lugares, como ya decía antes, ectópicos, es lugares donde no debe de estar, es donde precisamente inicia el relajo que hace la obesidad en el sistema. Por ejemplo, si esos sitios extras de grasa se empezasen a acumular en el hígado, empezaríamos a tener lo que popularmente se llama el hígado graso. Entonces, literalmente, se hacen depósitos de adipocitos, de grasita, y empieza a hacer que el hígado se inflame y este va a empezar a dejar de funcionar de forma correcta. Una de las tantas funciones del hígado, por ejemplo, es regular nuestra glucosa. Entonces, desde ahí, antes de que empiece la diabetes, podemos empezar a tener alteraciones de nuestro azúcar en ayuno, a pesar de que muchas veces decimos, no, el culpable de la diabetes es el páncreas. No necesariamente, es la culpa de varios órganos disfuncionando al mismo tiempo. Entonces, imagínense, si empezamos con el hígado que se empieza a dañar por este incremento de sitios ectópicos de grasita, inflamación, empezamos a tener expresión de las enfermedades que más adelante se pudieran desarrollar.
Si el mismo caso ocurriera en el corazón, para que se den una idea, todos nosotros arriba de nuestro corazón tenemos una capa delgadita de grasa, es normal. El corazón, en términos ideales, debería estar usando grasa todo el santo día para latir desde despacito hasta muy alto, en reposo, en ejercicio, en actividad bajita, en actividad muy demandante. Lo ideal es que se consuma grasita y por eso tiene un depósito local muy pequeñito de grasa. Pero si una persona con obesidad empezara a tener sitios ectópicos extra a lo normal de grasita que debería de haber cerca del corazón, entonces tanto por un componente inflamatorio y luego uno mecánico, el corazón empieza a latir de una forma más ineficiente. A eso le decimos insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con las arterias del cuerpo? Bueno, las arterias del cuerpo, cuando los sitios ectópicos de grasa empiezan a entorpecer la manera en la que los colesteroles se están utilizando, empieza a tener una arteria, lo que llamamos disfunción endotelial. Dicho de otra forma, el endotelio, que es una cubierta pequeñita, piensen ustedes como una alfombra que tienen todas nuestras arterias, se empieza a deteriorar. Y una alfombra que tiene cortaditas, que tiene sitios interrumpidos, empieza a acumular polvo si fuera su casa, ¿no? Pues hablando de las arterias, si ese endotelio, la alfombra por la que está recubierto el sistema circulatorio, empezara a fallar, se empieza a depositar grasita. Y con el tiempo, esa grasa se acumula, se inflama, empieza a obstruir las arterias y más adelante pudiéramos tener un infarto. Eso si habláramos de las arterias del corazón, pero ¿qué pasa con las arterias de la pierna? Lo mismo, a eso le decimos enfermedad arterial periférica. ¿Qué pasa con las arterias del cerebro? Pues eso puede más adelante causar un infarto cerebral. ¿Qué pasa con las arterias de los riñones? Eso con el tiempo puede causar disfunción de los riñoncitos y más adelante a lo mejor los pacientes necesitan diálisis. Y así me pudiera aventar todo el programa hablándoles de las más de 200 enfermedades a las que tenemos ya vinculada a la obesidad, desde los cánceres, las alteraciones en la fertilidad, los dolores articulares, cuando ya tenemos una gran masa corporal pronunciándose sobre ciertas articulaciones, y no acabaríamos, pero más o menos para que se den una idea, es básicamente esto, un acúmulo muy pronunciado de grasa que está donde no debe estar, y más que algo mecánico, que sí contribuye, es algo inflamatorio. Pero ocurre que hay mucha gente que vive años y años y años con obesidad y parece que como que lo ve muy normal y ya cuando empiezan la situación de toda la afectación, ya sabemos que la obesidad nos conduce a la diabetes, pero desde el punto de vista de la cardiología, doctor, como cardiólogo, ¿qué empieza a pasar con los vasos sanguíneos? ¿Qué empieza a pasar con la comunicación de la sangre que el corazón bombea para llevar a diferentes lugares? ¿Qué empieza a suceder? Uh-huh. Como lo platicaba hace ratito, algo que muy frecuentemente causa la obesidad, que después genera hipertensión o que después genera colesterol elevado o que después genera diabetes, este cúmulo de condiciones hacen que las arterias se empiecen a tapar de grasita. Uh-huh. Lo platicaba hace ratito, consideramos que la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, no va de un día para otro, no aparecen los kilitos de más en el espejo, no aparecen las enfermedades luego. Los síntomas son muy sutiles al inicio y cuando ya tenemos un problema en el corazón como una arteria tapada y empieza a doler el pecho, ahí es verdaderamente el producto de quizás décadas, ¿no? Para tener. Entonces, como lo platicaba hace ratito, ¿qué es lo que hace la obesidad? Bueno, que las condiciones dentro de las arterias sean las suficientes para que se acumule grasa y estas se empiecen a ocurrir poco a poco, década a década, y que más adelante venga el tan temido infarto. Y vale la pena mencionar, doctor Radillo, Maru, que este programa lo que busca es informar a la audiencia acerca de qué es la obesidad, cómo se manifiesta. De ninguna manera queremos asustarles, pero sí queremos alertarles, porque justamente como decía Maru hace un momento, pues podemos vivir con sobrepeso, con obesidad durante un buen tiempo y no sentirnos mal, que me parece, doctor Radillo, que uno de los temas que también tiene la obesidad como la diabetes tipo 2 en sus inicios, es que la persona no se siente forzosamente mal. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Como les decía hace ratito, se sienten mal, van con el médico o con la médica ya cuando a veces está muy avanzada la enfermedad. Y no nada más me refiero a la enfermedad del corazón, a veces el tema del riñón, a veces infartos cerebrales, a veces desgaste articular, no se diga obviamente la diabetes y la hipertensión. Y eso es lo que más nos da pendiente a los cardiólogos y cardiólogas contemporáneas, que tenemos una muy mala cultura de prevención y nos esperamos hasta las últimas para poder tomar cartas en el asunto. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que además de que es muy escandalosa la enfermedad cardiovascular derivada de la obesidad,
es muy sencilla de prevenir, es muy barata de prevenir y cuando logramos actuar en tiempo y forma, la calidad de vida es excelente, es fenomenal. Pero tristemente, 3 de cada 10 pacientes que nos toca atender nosotros en rehabilitación cardíaca, que es mi alta especialidad, tristemente no recibieron en su vida ni una sola consulta de prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Que antes de que se desarrollen estas catástrofes, te empiecen a tratar como tal tus factores de riesgo para que no vayas a desarrollar más adelante infartos. Es lo triste, 3 de cada 10 nunca les pasó la oportunidad vaya de poder prevenir. Entonces, desde ahí es donde tenemos que impactar, porque a esto súmenle el cigarro, súmenle la contaminación, súmenle que no hacemos ejercicio, súmenle que hacemos trampita en la dieta, entre comillas. Entonces, hay más cosas, es muy compleja la enfermedad cardiovascular cuando la vinculamos a la obesidad. Sí, no es nada más lo que comes, son tantos factores, hasta el estrés, ¿no? El vivir en las ciudades, la contaminación, en fin. Pero bueno, enfocándonos, vamos a ir parte por parte, enfocándonos en la diabetes, doctor. El constante, ¿qué pasa con nuestros niveles de glucosa elevados que están constantemente elevándose en los vasos sanguíneos, en el corazón? ¿Qué sucede? ¿Qué va sucediendo, por ejemplo, en el caso de la diabetes con la glucosa alta? Muy bien. Hace algún tiempo creíamos que la clave de controlar la diabetes era controlar la glucosa. Décadas pasaron así, médicos y médicas formados con eso, de que controla la glucosa y el paciente va a estar bien, controla la glucosa y va a tener mejor pronóstico. Sí cambian las cosas, sí nos sigue importando la glucosa, pero el tratamiento de la diabetes ya no es glucocentrista. ¿Saben qué si hacemos? Controlamos todos los demás factores de riesgo, porque el común denominador que comparte la diabetes con la obesidad, más allá de compartir el tema del infarto, pues es la inflamación, a eso le llamamos estrés oxidativo. Entonces, vimos a lo largo de casi 3 décadas que por más controlada y bonita que pudiera estar la glucosa de un paciente, verdaderamente lo único que impactabas, y no es de despreciar, es las veces que se hospitalizaban en situaciones de hiperglicemias o cosas por el estilo. Pero se seguían infartando los pacientes, seguían teniendo arritmias, las presiones no se controlaban tan bien como queríamos. Entonces, era sí o sí una cosa importantísima de detectar cuál era el problema. Y vimos precisamente que las personas que viviendo con diabetes tenían mejores desenlaces eran aquellas personas que tenían un control estricto de su peso. Sí, por supuesto que se bajaba su glucosa, por supuesto que eso lo vamos a ver con medicamentos, con buena dieta, con ejercicio, pero nos importaba más el desenlace. ¿Por qué tú te infartas y por qué tú no? Si ustedes dos tienen glucosas normales. Si mes con mes te tomo tu hemoglobina glucosilada y sale muy bonito. Si mes con mes tu glucosa en ayuno está fenomenal. Si semana con semana el piquetito que te dabas en tu dedo estaba excelente. ¿Por qué los dos se me están infartando casi tan parecido? Bueno, se nos estaba olvidando ver la inflamación, se nos olvidaba ver el resto de lo complejo que es vivir con síndrome metabólico, que es esta combinación de obesidad, sobrepeso, prediabetes o diabetes, hipertensión arterial y problemas con el colesterol. Entonces, si le quisiéramos echar la culpa nada más al azúcar, como dicen por ahí, estaríamos viendo una imagen muy chiquitita de lo que es verdaderamente el paisaje de las enfermedades asociadas a la obesidad en su conjunto con diabetes. Ahora, habla de inflamación y me gustaría, ya lo mencionó, uno tiene la idea de que la inflamación es que, bueno, me sale una bolita, se me hace como un chipote, ya lo decía doctor, pero cuando los órganos se inflaman a nivel interior, ¿a qué estamos? Y lo utilizan mucho los médicos, ¿eh? Así Entonces, la inflamación. Inflamación es estrictamente inflamación, es que a un sitio o a varios lleguen células que regulan algún tipo de respuesta, algún tipo de defensa. Hace muchos años, cuando se usa esta palabra y se empieza a generalizar en los libros de medicina, en los pases de visita en los hospitales, pues claro, teníamos estos 4 elementos, ¿no? Pues algo que tiene inflamación es algo que tiene dolor, calor, rubor y tumor, es decir, una bolita caliente que duele y que está ahí dando lata, ¿no? Era lo mejor que lo entendíamos hace décadas. Ahora ya sabemos con químicos específicos, moléculas de señalización, células muy particulares, que puede o no puede haber este tumorcito, esta tumoración, este dolorcito, lo que sea, puede o no puede estar estas 4 cositas de tumor, dolor, calor, bla, 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 y de todos modos hay inflamación.
¿Cuándo es donde lo detectamos? Bueno, cuando por medio de exámenes de sangre, en ciertos estudios de investigación, hasta con muestras que se ven en el microscopio, vemos en X o Y parte del cuerpo un acúmulo de células de las defensas, glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de los hallazgos que se encontraron en diabetes, obesidad, enfermedad del corazón, muchísimas cosas, fue a partir precisamente de ver pequeñas muestras en el microscopio, medir químicos en la sangre que secretan estas celulitas y decir, ¿sabes qué? Pues aquí hay un montón de estas células, aquí hay un montón de estos químicos. Eso es inflamación, una respuesta montada por células especiales de nuestro sistema de defensas que va a decirle a otras células, déjense venir porque aquí hay algo que tenemos que atacar. Quédense aquí porque no ha terminado la cosa. Y eso es el tema con la obesidad. Si nosotros tenemos un insulto inflamatorio, esas células se van a quedar ahí. Y en el fuego cruzado de esas celulitas, de esos soldaditos, de esos glóbulos blancos, se llevan un pedazo de arteria, se llevan un pedazo de hígado, ya le pegaron al páncreas. Eso es lo que nos da pendiente. Y ahora se los pongo muy caricaturesco, pero cuando lo vemos verdaderamente en los ensayos clínicos, en las cosas que leemos los médicos, dices tú, híjole, desde hace décadas tuvimos que haber entendido esto, qué mala onda que no se logró, pero qué bueno que ya estamos ahora sí como que en la ruta correcta. Doctor, seguramente algunos de quienes vivimos con diabetes, con obesidad o con hipertensión, hemos escuchado esta frase que acabas de utilizar, un insulto. ¿A qué te refieres exactamente? Insulto es una agresión, podrá ser verbal, podrá ser física, pero cuando hablamos nosotros de un insulto en términos de medicina, estamos hablando precisamente de un ataque en contra del cuerpo. Si hablo de la inflamación en el contexto de obesidad, pues el insulto inflamatorio es esta cantidad extrema de químicos que liberan esos adipocitos extras que tienen por ahí, y luego se hace un círculo vicioso, porque esos adipocitos, las células de la grasita, que liberan estos químicos que atraen células de la inflamación, ahora estas células van a ser estimuladas para que ellas ahora secreten más sustancias que atraen a más células y es un círculo vicioso que tenemos que romper. Entonces, cuando hablamos de un insulto inflamatorio, nos referimos de una agresión que está teniendo tu cuerpo. A ver, pero entonces, ¿cómo sabemos, doctor? Y por eso es importante que uno esté haciendo estos análisis periódicamente que recomiendan los médicos, porque ¿cómo nos podemos dar cuenta que ahí ya se está presentando las primeras alertas o señales que me podrían poner ya en una situación de riesgo para un infarto, para un accidente cerebrovascular, que además es la primera causa de muerte en México, ¿no? Uh-huh. Sí, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular en general, no necesariamente el infarto cerebral. El infarto cerebral en general todo. Así es, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en México y en el mundo. El infarto cerebral, sin embargo, es la primera causa de discapacidad o disabilidad en todo el mundo. Entonces, desde luego que le tenemos que prestar atención. ¿Cómo me doy cuenta? Pues es difícil, tan difícil que las recomendaciones internacionales nos dicen, no te esperes a que te salga algo alterado en la sangre, no te esperes a que medio creas que te está doliendo algo, que algo no puedes hacer bien. Apenas cumplas tus 25 o 30 años, dependiendo del país donde estemos, ve a una consulta de medicina preventiva. En México, por ejemplo, eso lo hacen los médicos generales, los internistas, los cardiólogos que nos dedicamos a la prevención, un montón de especialidades que ya tienen ramas preventivas y, por supuesto, medicina familiar. Eso es lo ideal. Sin embargo, ¿cómo me empiezo a dar cuenta? Bueno, cuando se nos hace un abordaje por parte de un médico o médica que está actualizado, van a pedir la famosa batería de exámenes básicos, las químicas sanguíneas básicas, pero quien verdaderamente está actualizado va a pedir marcadores inflamatorios, particularmente uno muy importante que se llama proteína C reactiva de alta sensibilidad. PCR de alta sensibilidad es básicamente una proteína que el hígado produce, hay más sitios, pero el principal que lo produce es nuestro hígado, que ante cualquier insulto inflamatorio relativamente bajito, empieza a elevar en sangre esa proteína. Entonces tú la detectas y dices, ok, algo en este cuerpecito ya está generando un nivel bajito de inflamación. ¿Será por obesidad, por diabetes, por no sé? Investígale tu médico, investígale tu médica, porque algo ya está elevando los marcadores inflamatorios en este cuerpo. Entonces, más allá de un síntoma, más allá de un signo como tal, es la cultura de la prevención. ¿Quieren que vayamos más adelante? Chequen su familia, chequen sus antecedentes. Cualquiera de ustedes que viva con padre, madre, abuelitos, hermanos, con diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, a lo mejor fumaron de manera pasiva, es decir, ustedes no fumaban, pero estaban recibiendo todo el humo de alguien más.
chequen en dónde están trabajando, chequen cómo están durmiendo, chequen el tema de la ansiedad y la depresión, no el estrés no es lo mismo que la ansiedad, son cosas diferentes. Chequen su entorno. Si definitivamente algo no les huele bien o ya están entre los 25 y los 30 años y todo está perfectamente bien, vamos a una consulta preventiva antes de que algo ande mal, antes de que noten algo raro, antes de que tengan síntomas, antes de que se saquen un susto. Esa es la cultura de prevención. Y es que nos dijeron en el programa que cuando tuviera dolor, que cuando me subiera el azúcar, que cuando mi presión, a lo mejor ya para entonces es muy tarde. He visto gente de mi edad infartado, escuincles de 35 años que ya tienen infartos y que el único pecado que cometieron fue vivir con sobrepeso y fumar durante su juventud. ¿Qué les podría platicar de la mayoría de los pacientes que recibo en las terapias intensivas infartados? Entonces, no se esperen a un síntoma, no se esperen a una señal. Cultura de prevención. Vean sus antecedentes y cuando ya tengan este margen de edad, 25 o 30 años, vamos a una cultura de medicina preventiva. Perdón, doctor, ¿quiere repetir lo de esta proteína y que al hacerse, me imagino, unos estudios de laboratorio hay que el doctor lo indicara? Proteína, ¿qué? Proteína C de casa, literalmente la pura letra C, reactiva, un marcador de reacción inflamatoria. Proteína C reactiva, idealmente la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Hagan de cuenta que de ese marcador hay dos sabores. La proteína C reactiva sabor normalito y clásico y proteína C reactiva de alta sensibilidad, como la versión VIP. Muchas gracias, doctor. Yo creo que así no se nos va a olvidar que una de los análisis que hay que pedir es justamente la proteína C reactiva con las indicaciones que usted nos acaba de compartir. Maru, creo que tenemos una pausa con la cápsula de salud. Vamos adelante con la cápsula de salud y esta conversación que se ha vuelto sí muy interesante y por la cuestión, insistimos, de la prevención, que es lo que debe de preocuparnos principalmente en nuestro programa, y seguiremos platicando con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Hugo Radillo Alba. Y ahora, una rica y saludable receta: sándwich de pollo y berenjenas asadas. Ingredientes: 8 rebanadas de pan de caja, 200 gramos de pechuga de pollo aplanada, 4 rebanadas de queso panela, media pieza de cebolla finamente fileteada, un diente de ajo finamente picado, 250 gramos de berenjenas rebanadas, 8 hojas de lechuga, un cuarto de taza de espinacas, una cucharada de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto. Caliente el sartén con el aceite y sofría unos minutos la cebolla y el ajo. Salpimente la pechuga de pollo con las berenjenas y ase con la cebolla y el ajo. Cuando esté todo cocido, retire del fuego. Coloque las hojas de lechuga y espinacas sobre las rebanadas de pan de caja y añada el queso panela, así como las pechugas con berenjenas asadas. Cierre el sándwich, sirva y disfrute. Y seguimos hoy hablando con el cardiólogo Hugo Radillo, que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando justamente de obesidad, diabetes y corazón. Y justamente, doctor Radillo, mencionaba yo hace unos minutos que en marzo, el 4 de marzo, fue el Día Mundial de la Obesidad. Usted ya nos comentó que la obesidad sí es una enfermedad, aunque durante mucho tiempo no se le consideró así. Ya desde hace unas décadas se considera una enfermedad. Se está trabajando en mejores diagnósticos, mejores tratamientos para esta enfermedad. Y también el lenguaje importa en condiciones crónicas como la enfermedad que es obesidad. Uno de los temas fuertes siempre será que una enfermedad o una condición no te define, por lo cual no somos diabéticos y no somos obesos, somos personas que vivimos con obesidad o con sobrepeso o con diabetes o hipertensión. Y en ese sentido, doctor,
¿Cómo podríamos hablar de los kilos, el peso? El peso corporal es que, el único parámetro que ustedes como médicos utilizan para diagnosticar obesidad. No necesariamente. Así como decía hace rato que ya la diabetes dejó de ser vista desde una perspectiva glucocentrista, es decir, todo alrededor de la glucosa, la obesidad igual ya no es pesocentrista. No me malinterpreten, sí es algo que tomamos en consideración. La verdad es que poder medir algo tan fácil como la talla de una persona, el peso, permite tener una perspectiva básica y aclararé insuficiente la mayor parte de las veces. Por eso, los que nos dedicamos al tratamiento y al diagnóstico de la obesidad y sus complicaciones, no nos quedamos nada más con lo de la báscula. Si estamos usando una báscula convencional, vamos a ver un número, pues listo, no sé, 90 kilos, 100 kilos, 120 kilos, lo que tú quieras. Pero ese peso representa tu composición corporal total. Yo no sé con esa báscula, a menos de que sea una báscula especializada como la que utilizamos en clínicas en donde vemos la obesidad, yo no sé si en tu báscula normalita de tu baño, de tu gimnasio, donde sea, esos 90 kilos que me ponen ahí son, no sé, grasa, músculo, hueso, agua. Si fuera grasa, es grasa visceral, es grasa que está dentro de tus músculos, que sí la necesitamos bastante para poder funcionar, es grasa en tu cuello, es grasa en tus... ¿Dónde está esa grasita? Entonces, seguir viendo la obesidad tanto para su diagnóstico como para su tratamiento como una unidad de peso es estar haciendo medicina muy noventera, es estar con estándares muy bajitos, es no haber entendido la transición de la evidencia y no llevar la conversación a la altura en la que ya estamos desde hace 4 o 5 años. En otras palabras, un médico o médica que solamente cataloga y trata obesidad con base al índice de masa corporal y al puro peso, si solamente lo haces con eso, está obscenamente desactualizado, está muy desactualizada esa persona. ¿Cómo lo hacemos ahora? Necesitamos varios parámetros y más que el peso, queremos ver qué hay de afección ya. Por eso les decía, sí me interesa el peso, pero lo veo como en tercer plano. Me interesa cómo está tu calidad de vida, cómo está tu calidad de sueño, cómo está tu corazón, cómo están tus riñones, qué me dices de tu azúcar, cómo va tu presión arterial, tienes problemas de fertilidad, ya están doliendo las rodillas, has ganado peso otra vez, estás entrenando, estás perdiendo masa muscular a pesar de que ganas peso. Todas estas cosas son demasiadas que hay que considerar y por eso un cardiólogo, una cardióloga no lo ve solito, no somos cardiotodólogos, tenemos que trabajarlo de la misma manera tan compleja. Ojo, complejo no es sinónimo de difícil, complejo es que tiene varias capas. Que si inflamación, que si riñón, que si corazón, que si hígado graso, que si azúcar, que si presión. Todas esas cosas las tenemos que ver con los distintos especialistas que nos echan la mano para poder sacar adelante nuestros pacientes que viven con sobrepeso u obesidad. Entonces, si nada más me quedo con el peso, es volver en la máquina del tiempo a los 90s y fracasar como se fracasaron los 90s con lo poco que teníamos de información disponible para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos en mi clínica? En mi clínica, y como lo hacen en muchas, por cierto, no crean que es algo así súper duper exclusivo de acá de con nosotros. Esto es un estándar ya internacional. Tratamos de hacer mediciones con básculas especiales que hacen algo que llamamos impedancias, medición de impedancias. Básicamente, nosotros vemos un peso expresado en kilos, pero vemos un despliegue de ese peso. ¿Por qué y por qué y por qué y por qué está hecho? O sea, en estas básculas especiales yo puedo ver cuánta grasa, cuánto hueso, cuánta agua. Y si hablamos de grasa, si es una grasa visceral, si es una grasa en algún otro tipo de lado. Y aparte de todo eso, le hago un interrogatorio a mi paciente, veo exámenes de laboratorio, le hago estudios del corazón. Hasta ahí es cuando yo ya puedo hablar de una obesidad bien diagnosticada, no solo con el peso. Claro, y doctor, para las personas que han vivido años con obesidad, con diabetes, ¿qué revisiones médicas periódicas deberíamos de hacernos para cuidar la salud cardiovascular? O sea, ese cuidado, esa prevención. Ok, si van con una médica o médico que esté efectivamente actualizado, probablemente de lo primero que les va a hacer es un cálculo de riesgo cardiovascular. ¿Por qué le estamos dando tanta importancia al tema del riesgo cardiovascular? Porque es la principal causa de muertes en personas que viven con sobrepeso u obesidad. Eso es lo que estamos priorizando ahorita. Ese tipo de desenlaces, no el peso. Si baja de peso, qué bueno, está padrísimo. Qué forma tan bonita de ver el avance del paciente, pero no es lo único.
una médica o médico que verdaderamente está actualizada va a meter a una calculadora que tenemos entre nuestras herramientas diferentes parámetros que encontramos en exámenes de laboratorio básicos, diferentes mediciones que hacemos de presiones arteriales y ciertos antecedentes como tu edad, tu sexo, si fumas o no fumas, entre tantas cosas. De acuerdo a ese cálculo que nos da esta herramienta, nosotros clasificamos a nuestro paciente en riesgo bajo, intermedio y alto. Bajo, intermedio y alto, ¿de qué? Bueno, pues de que en 10 años te vaya a pasar algo malo, un infarto en el cerebro, un infarto en el corazón. Eso es riesgo cardiovascular, la probabilidad de que en 10 años tengas una cosa de estas. ¿Qué tiene que ver con la pregunta que hizo? Bueno, el seguimiento lo pautamos de acuerdo al riesgo cardiovascular. ¿Qué exámenes se piden? Bueno, los pertinentes para cada grupo de riesgo. Si yo tengo una persona que tiene un riesgo cardiovascular bajito porque se determinó por esa calculadora, ese interrogatorio, sus exámenes de sangre, pues probablemente el médico te va a decir, te veo en 8 meses, te veo en un año. Okay. Si es una persona que a lo mejor tiene un riesgo cardiovascular intermedio, a lo mejor en 6 meses vuelve a tener la cita. Si es una persona que tiene riesgo cardiovascular alto, a lo mejor cada mes, cada 3 meses lo va a estar viendo. Se va a requerir un seguimiento muy estricto. Los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular en mi clínica, les estamos contactando tan pronto como es prudente por medio de telemedicina, por plataformas que tenemos, por WhatsApp, para ver cómo está la presión, para ver cómo va el azúcar y ver los ajustes que se tienen que hacer. ¿Cuáles estudios hay que pedir? Los que su médico o médica consideren necesarios. No les puedo decir, te haces este y este y este. No, espérate. Hay que ver, como dice mi mamá, de qué patita cojeas para saber qué es lo que te tenemos que hacer. No es como una receta de cocina que nos dan los médicos y, a ver, ¿tiene esto y esto y esto? Pues le pido este y este y este. No, no va por ahí la cosa. Tratamos de hacer un traje a la medida. Y justamente usted lo describe muy bien, doctor, un traje a la medida, porque el tratamiento de enfermedades crónicas tiene que ser justamente individualizado. En su experiencia, ¿qué cambios de estilo de vida son los más importantes o los que usted toma en cuenta en su experiencia clínica para proponer a los pacientes, justamente no hablando solo de una sola acción, sino de muchas acciones en cuanto al estilo de vida para mejorar no solo su peso, sino su calidad de vida y su bienestar? Son 3 intervenciones básicas, pero cada una de ellas tiene como subtítulos, hagan de cuenta. Es como en este tronco de los buenos hábitos de vida hay 3 ramas principales y cada rama de estas tiene sus ramitas y ramitas y ramitas. Las 3 principales es una dieta correcta y ojo, por dieta no me refiero a la listita de cosas que te dice tu Nutri, qué comes y qué no comes y cuántas veces, no. Dieta es este régimen que tienes, este patrón de alimentación incluida la calidad, cantidad y tiempos. Número 1, modificar la dieta a favor del paciente, pero se tienen que hacer consideraciones con base a la segunda rama principal, que es la actividad física. No es lo mismo actividad física, ejercicio y deporte, son 3 cosas diferentes, aunque la población y tristemente los médicos también lo usan como si fueran sinónimos. En breve explicaré las diferencias. Pero la idea es que también nutrición se tiene que actualizar, tiene que estar a la par de la conversación que estamos teniendo, porque si me dejan la misma dieta ochentera y noventera para, entre comillas, bajar de peso y no consideran cuánta actividad está haciendo mi paciente y de esa actividad cuánta es de leve, cuánta de moderada y cuánta de alta intensidad, probablemente el régimen dietético que se vaya a prescribir por parte de un especialista en nutrición no vaya a ser el más adecuado. Lo mismo pudiéramos hablar del ejercicio, del deporte y de la actividad física. No porque una persona haga 50 minutos de elíptica o que esté levantando muchísimo peso, significa que está haciendo lo correcto. La tercera ramita principal es la ramita de la salud mental. Y en la salud mental hablamos del manejo del estrés, del diagnóstico de la ansiedad y de la depresión. Hablamos de la calidad de sueño, hablamos de muchas cosas. Entonces, como yo soy cardiólogo y me jacto de ser éticamente y profesionalmente responsable, yo no le pongo dietas a mi paciente,
Yo no le digo a mi paciente, ay, relájate y quédate tranquilo. No, lo mando con un especialista en nutrición, lo mando con un especialista en salud mental. Y la parte del ejercicio, ahí sí me puedo permitir. Oiga, doctor, pero usted no tiene algo así como que de estudios en el ejercicio. Pues fíjate que sí, porque también soy cardiólogo deportivo. Sin embargo, yo no te voy a poner una rutina del gimnasio para que te pongas bien fuertote. No, 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 por supuesto que no. Zapatera tus zapatos. Dentro de mi habilidad y conocimientos, podría hacer una sugerencia, podría ajustar la prescripción de entrenamiento, pero muchas veces termino mandando a mi paciente con un fisiatra, con un médico médica del deporte, para que nos echen la mano ahí con eso. Esos son los 3 cambios principales: la adecuación de la dieta, la correcta ejecución y constancia de la actividad física, deporte o ejercicio, y el cuidado y preservación de la salud mental con sus diferentes alicientes y aristas. Pues ya que habla doctor de esa especialidad que es cardiólogo del deporte, pues sí, los futbolistas, por ejemplo, tú puedes ver a un futbolista o a un deportista, dices, uy, qué bien está, y se infartan. Así. O, por ejemplo, los futbolistas les dan infartos en el campo de ahí, de fútbol, ¿no? Simplemente quedan ahí, ¿no? Les O dan sea, paros cardíacos. Es diferente un paro cardíaco de un infarto, son cosas ajá, distintas. Pero sí han habido infartos, ¿eh? Sí, hay un caso de un portero muy famoso que creo que estaba en España, que a él sí le hicieron cateterismo y tómala, que sí se encontró una arteria tapada. Pero lo que más ven ustedes de deporte con respecto a esas personas que colapsan en media actividad, más que sean infartos, infarto es la oclusión de una de las arterias coronarias o simplemente que se interrumpa el flujo a través de las arterias coronarias. Más que eso, lo que ven ustedes son paros cardíacos. Por arritmias, generalmente por X, Y o Z, el corazón ¡pum!, dejó de latir. Infarto, quién sabe, no tenemos cateterismo, pero dejó de latir, es diferente. Doctor, en ese sentido ya usted nos adelantaba, no es lo mismo actividad física, no es lo mismo ejercicio. ¿Podría hablarnos al respecto? Con mucho gusto. Actividad física, ejercicio y deporte. Actividad física sería, ejemplo, me estoy tomando ahorita un café. Yo, para poder llevar esta tacita de café de esta mesita a mi boca, necesito voluntariamente coordinar los músculos de mi brazo, muñeca y mano para mover esta tacita de un punto A hasta un punto B que vamos a decir que es mi boca. Eso es actividad física. Mover tus músculos de acuerdo a tu voluntad para ejecutar una tarea. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio tiene 2 diferencias muy importantes con respecto a la actividad física. En el ejercicio vamos a tener estructura. Voy a mover este brazo con esta tacita 10 veces y luego voy a descansar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se llaman repeticiones. Y la otra cosa es el objetivo. Aquí el objetivo no era llevarme la taza a mi boca. El objetivo del ejercicio es o preservar o mejorar la salud. Esa es la gran diferencia. Está estructurado ese movimiento organizado y voluntario, pero cambió completamente el objetivo. Ya no es tomar café, ahora es a lo mejor ejercitar un poquito los músculos de mi brazo para mejorar o preservar mi salud. Deporte. Bueno, en un deporte vamos a tener actividad física, va a estar coordinada, podrá ser de alta intensidad, de bajita intensidad, ustedes quieran, como quieran hacerle, pero tienen que haber reglas, tiene que haber un ganador, tiene que haber un perdedor, se vale empatar, tiene que haber un componente de competencia. Si tú estás haciendo ejercicio para entrenar en el gimnasio, no llevas prisa, no estás jugando carreritas, a menos de que así lo desees. Pero cuando ya metemos reglas y un tema de competencia, ahí ya le decimos deporte. No tiene que ser algo muy demandante. De hecho, el ajedrez estrictamente es considerado un deporte. Los deportes electrónicos, como jugar videojuegos, cuentan como deporte, aunque sea una tasa de actividad física muy bajita. Obviamente el boxeo, que es, hagan de cuenta, el opuesto polar del ajedrez y de los videojuegos, es otro tipo de deporte. Hay reglas, alguien pierde, alguien gana, pero a pesar de que son los 2 extremos de lo alto de intensidad y de lo bajo de intensidad, por definición, ambos son deporte. Doctor, y quisiera retomar lo que usted mencionaba hace un rato de zapatero a tus zapatos. Las personas con enfermedades crónicas requieren diversos especialistas. El especialista en nutrición para el plan de alimentación, el cardiólogo experto en corazón y este sistema, el endocrinólogo para la atención de diabetes. ¿Qué pasa con quienes nos atendemos en el sistema público de salud y que de pronto las referencias a estos servicios pueden tardar a veces mucho? ¿Cómo usted nos recomendaría que les sacáramos el mayor provecho
a lo que desde nuestra responsabilidad está en nuestras manos y atender de la mejor manera las indicaciones de los expertos en salud. Es una pregunta complicada y a veces no es muy fácil escuchar la respuesta de personas que se dedican a lo mío. Yo me dedico estrictamente a la medicina privada porque efectivamente tuve muy malas experiencias en la medicina pública. Digo, tengo que reconocer que son héroes los que de plano se dedican a la medicina pública en el sentido de que hacen mucho, que la gente cree que es poco lo que hacen. Hay quejas y quejas y quejas, pero si verdaderamente estuvieran ustedes del otro lado del escritorio de esos consultorios de salud, del sistema de salud pública, dirían, ok, no, sí está difícil. Hacen muchísimo con lo que tienen y es una población que no termina, es muchísima la cantidad de personas que viven con los estragos de la obesidad y del sobrepeso. Entonces yo no pude con esa presión, no fui capaz de aguantar ese tipo de cargas y decidí nada más dedicarme a la medicina privada. Entonces por eso a veces la contestación que doy no le satisface mucho a la gente, porque efectivamente la responsabilidad del cuidado de la salud es de cada persona. No se vale que le echen la culpa al sistema, no se vale que le echen la culpa al gobierno, no se vale que se estén justificando ni victimizando. Por supuesto, ustedes tienen todo el derecho de recibir salud, más bien de recibir atención a la salud de la mejor calidad que sea posible, independientemente de si es aquí o si es allá. Sin embargo, la persona más interesada en cuidar su salud son ustedes y su familia. Entonces, lo que más les tiendo a recomendar yo, además de que prevengan la necesidad recurrente de estar cayendo en una clínica de primer, segundo, tercer nivel, lo que sea, lo que más les recomiendo más allá de la prevención es, pues definitivamente, que hagan un fondito de ahorro para emergencias particularmente de salud, porque desafortunadamente una complicación como un cateterismo, como iniciar una terapia de sustitución renal, la famosa diálisis, como ver el tema de una hepatitis generada por hígado graso, la famosa cirrosis generada por hígado graso, son palabras mayores que a veces desafortunadamente no en todas las clínicas públicas hay el suficiente personal, material o medicamentos para atenderles. Entonces, definitivamente, si ya se están proyectando ese tipo de atención, fórmense un pequeño ahorro para emergencias, para que con en caso de que se requiera, puedan ustedes tener acceso a medicina privada, que no les voy a decir que es la mejor del mundo tampoco, depende mucho de las agendas de sus médicos, de lo actualizado que estén o no. Por supuesto que los costos van a variar, pero probablemente van a notar ustedes el común denominador que varios de nuestros pacientes han notado, que es pues que es más expedita la atención por el medio privado que por los medios públicos. Eso es por la naturaleza de cada uno de los sistemas, no porque sean mejores los médicos en un lado o en otro. De hecho, la mayoría de las veces van a ser los mismos médicos, quiero aclarar eso. Muchos médicos que están en el sistema privado también están en lo público y el contraste pues es obviamente más notable así. Entonces, yo sí les recomendaría prepararse para alguna calamidad si es que ya salieron de la etapa preventiva de su enfermedad. Claro, es muy buena recomendación, doctor. Pues ya nos estamos acercando al final de nuestro programa y a mí sí me gustaría que ya dentro de las recomendaciones, según las edades y todo esto, cuando nos estemos preocupando por hacernos estas revisiones, estos seguimientos, porque como ya lo hemos dicho, no solamente en este programa, sino en muchos, es multidisciplinario, ¿no? Donde entra el cardiólogo, entra el endocrinólogo, varias especialidades, el nutriólogo, pero bueno, dentro de todo esto, según las edades y ya conforme, pues ya uno ya llega a ser adulto mayor, ¿qué es lo que tenemos que seguir como vigilando, doctor? Muy bien. Les podría decir síntomas y quizá estaría siendo súper irresponsable, porque ya dijimos, la idea es prevenir. Que no hay síntomas. Exactamente. La idea es antes de llegar a los síntomas. Sin embargo, si ya estamos lejos de esa etapa, que sé que es la mayoría de la población la que desafortunadamente está en eso, definitivamente hay que estar al tanto de nuestro perímetro abdominal más allá del peso. El peso sí nos va a servir de referencia, pero a veces preferimos un poquito el perímetro abdominal, que se los midan en su clínica de primer contacto con una cinta métrica. Suele ser a veces más que suficiente para tomar cartas en el asunto. No lo resuelve todo, pero arranca la ruedita del tratamiento. Seguir definitivamente las recomendaciones de cada uno de las y los especialistas que les estén atendiendo justamente en sentido de tomarse los estudios de sangre, se sientan o no se sientan mal, por eso vamos a lo mismo. Si se esperan a los síntomas, probablemente ya va a ser demasiado
tarde para una etapa preventiva, en donde todavía la cosa sigue siendo relativamente barata de atender y pues obviamente menos enfadosa en cuanto a la carga sintomática y una mejor calidad de vida hasta cierto punto. En términos muy generales, no se automediquen, es lo peor que se puede hacer. Tristemente hay un montón de productos milagro que le van a decir, es que con esto bajas de peso, es que con esto duermes mejor. No, olvídense de la homeopatía, olvídense de los quiroprácticos, vayan a recibir información, tratamiento y diagnóstico a partir de una persona que verdaderamente esté letrada en la materia y que no tenga credenciales dudosas, que no tenga una formación incompleta, que no tenga por ahí a lo mejor alguna reputación de andar vendiendo esto y andar vendiendo el otro. No. Es lo mejor que podemos impulsar, una campaña de educación formal en la materia para que se cometan menos errores y quien la lleva a perder a final de cuentas ahí sería pues, el paciente. Entonces, entre mejor educados estamos, entre mejor atendidos estamos del punto de la prevención, probablemente nuestros desenlaces con respecto a la obesidad y la enfermedad que se pudiera desprender de esta, pues pudiera ser mejor. ¿Por qué la grasa tiende a acumularse en el abdomen? Ese es uno de los sitios habituales donde normalmente se debería de acumular grasita en el abdomen. Entonces, eso es muchas veces una disposición biológica, una disposición genética. El problema es cuando se acumula por dentro de los músculos del abdomen, lo que llamamos la famosa grasa visceral, es decir, entre las vísceras, entre los organitos que tenemos por ahí. Hay sitios adecuados donde se debe de quedar esa grasita para servirnos, hay sitios donde definitivamente no. Entonces, la grasa abdominal, vamos dándolo por bueno, la grasa visceral no, pero pues tampoco se trata de tener un exceso de grasa abdominal, ¿verdad? Desafortunadamente, ahí es cuando a veces se nos empieza a notar el sobrepeso y la obesidad, que si en la lonjita, que si en la pancita, no sé qué tanto, pero ese biológicamente es el lugar donde se debería estar reservando una cantidad razonable de grasa. Doctor, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Sus redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar como Dr. Huge, H-U-G-E, tanto en Instagram como en TikTok, que casi no lo uso, pero seguramente en Facebook todavía me van a encontrar por ahí, en donde van a poder ver el contenido que genero, particularmente es informativo, por supuesto que no se dan consultas por ahí, ni hacemos comentarios generalizados, y por más que vean ustedes redes sociales, no deje de consultar usted a un especialista en la materia. ¿Y su clínica en particular dónde está en Guadalajara? Está en Guadalajara, en la colonia Providencia. De la misma forma en redes sociales pueden encontrar los datos para solicitar algún tipo de valoración o algún consejito por ahí. Pues muchas gracias, agradecemos mucho al doctor Hugo Radillo Alba, cardiólogo. ¿Algo más, mi querida Gisela, ya para despedirnos? No, pues saludos a Guadalajara, muchas gracias doctor por acompañarnos y pues agradecer también a la audiencia, Maru, que nos esté escuchando en esta Semana Santa. Muchas gracias por su atención en este programa grabado previamente y bueno, todo el equipo agradece su atención, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.